Joaquín El Chapo Guzmán, conocido como el líder del cartel de Sinaloa en México, se ganó una reputación temida y respetada dentro del mundo del narcotráfico. Nació el 4 de abril de 1957 en Badiraguato, una pequeña localidad en el estado de Sinaloa, México. Desde una edad temprana, Guzmán se involucró en el tráfico de drogas y rápidamente ascendió en las filas del cartel de Sinaloa. Con una inteligencia y habilidad estratégica innatas, se convirtió en una figura poderosa en el mundo del narcotráfico y logró establecer una vasta red de operaciones tanto en México como en Estados Unidos. Guzmán fue apodado Shorty por la prensa norteamericana debido a su estatura baja, pero esto no disminuyó su influencia y poder en el mundo criminal. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo calificó como el traficante más poderoso del mundo, reconociendo su capacidad para controlar el tráfico de drogas a gran escala y amasar una enorme fortuna. En 2021, Guzmán fue arrestado y encarcelado en México, pero logró fugarse de manera espectacular. Se dice que escapó escondido en un cesto de ropa sucia durante una visita familiar. Esta audaz fuga lo convirtió en un personaje legendario y aumentó aún más su fama y reputación. Tras su fuga, Guzmán continuó liderando el cartel de Sinaloa con astucia y brutalidad, expandiendo su imperio y controlando gran parte del tráfico de drogas en México y Estados Unidos. Sin embargo, su suerte cambió el 8 de enero de 2016, cuando a través de Twitter, el presidente mexicano informaba que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado por tercera vez en un operativo de la Marina Mexicana en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. En el operativo, murieron 5 defensores del narcotraficante y 6 más resultaron heridos. Ese mismo día, se informó a medios nacionales e internacionales que Joaquín volvería a la cárcel del Altiplano, de la cual se había fugado 181 días antes. Osiel Cárdenas Guillén, también conocido como el Mata Amigos, fue un importante líder del narcotráfico en México y uno de los fundadores del temido Cartel del Golfo. Nació el 18 de marzo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas. Cárdenas comenzó su carrera criminal en la década de 1990 como un sicario en el Cartel del Golfo, bajo el liderazgo de Salvador Gómez Herrera, conocido como el Chava. Sin embargo, la ambición y la sed de poder llevaron a Cárdenas a conspirar contra su mentor. En 1999, Osiel ordenó el asesinato de Gómez Herrera, tomando así el control absoluto del cartel. Una vez al mando, Cárdenas implementó una estrategia de violencia y terror para mantener su control sobre la organización. Adoptó tácticas brutales contra sus enemigos, lo cual le llevó a ganarse el apodo de El Mata Amigos. Además, formó un grupo de 30 hombres altamente entrenados, conocido como los Zetas, que se convirtieron en un brazo armado y en uno de los grupos criminales más poderosos y sanguinarios de México. Bajo el liderazgo de Cárdenas, el Cartel del Golfo se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y lucrativas del país. Controlaba rutas de tráfico de drogas importantes hacia Estados Unidos y tenía influencia en gran parte del noreste de México, particularmente en el estado de Tamaulipas y Nuevo León. Sin embargo, la violencia destacada por el Cartel del Golfo y los Zetas llamó la atención tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses. En 2003, después de una intensa búsqueda y operativos, Cárdenas fue arrestado en una redada en la ciudad de Matamoros. Amado Carrillo Flores, también conocido como el Señor de los Cielos, fue un influyente narcotraficante, máximo y líder del Cartel de Juárez. Nació el 17 de diciembre de 1956 en Guamechito, Sinaloa, México. Carrillo comenzó su carrera criminal a temprana edad, trabajando como sicario en el Cartel de Juárez. Sin embargo, demostró ser un hombre astuto y ambicioso y rápidamente ascendió en las filas de la organización. A mediados de la década de 1980, se convirtió en el líder del cartel, sucediendo a su tío Rafael Aguilar Guajardo. Uno de los mayores logros de Carrillo fue su capacidad para establecer una de las redes de transporte de drogas más eficientes y exitosas en la historia del narcotráfico. Utilizando una flota de aviones Boeing 727, conocida como Narcojets, Carrillo transportaba grandes cargamentos de polvo blanco desde Colombia hasta México y desde allí a Estados Unidos y otros destinos internacionales. Se estima que en su apogeo, Carrillo controlaba hasta el 80% del tráfico de polvo blanco hacia Estados Unidos desde México. El apodo del Señor de los Cielos se debe a la extensa flota de aviones de Carrillo. Se estima que en el momento de su muerte, Carrillo tenía alrededor de $25,000 millones en el banco, lo que lo convierte en uno de los hombres más ricos del planeta. Sin embargo, el imperio de Carrillo llegó a su fin el 4 de julio de 1997. En un intento por cambiar su apariencia y eludir a las autoridades, se sometió a una cirugía plástica en un hospital de la Ciudad de México. Desafortunadamente, la operación no tuvo éxito y Carrillo murió durante el procedimiento. Conocido como el Mayo, Ismael Zambada García es uno de los líderes más prominentes y buscados del Cartel de Sinaloa en México.
Este narcotraficante, también conocido como el Señor de los Túneles, ha estado involucrado en el tráfico de drogas durante décadas y se ha convertido en un enigma para las autoridades. A diferencia de muchos otros capos de la droga, el Mayo ha logrado evadir la captura y nunca ha pisado la cárcel. Este hecho ha desconcertado a las fuerzas de seguridad y ha generado especulaciones sobre si cuenta con protección desde el interior del gobierno o la policía. A pesar de ello, la perseverancia de las autoridades para capturarlo continúa en pie y por su paradero se ofrece una recompensa de $5 millones. Una de las razones clave detrás de su supervivencia de líderes como el Mayo es su estrategia de no atacar a la población civil. A diferencia de otros cárteles que han sembrado el caos y la violencia en varias regiones de México, el cártel de Sinaloa se ha enfocado en mantener una aparente tranquilidad en las áreas bajo su influencia. Este enfoque les ha permitido operar con cierta discreción y ganarse el favor y el silencio de muchos habitantes locales. El Mayo es conocido por importar grandes cantidades de polvo blanco a los Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Chicago. Para lograrlo, utiliza diferentes métodos de transporte, desde trenes y barcos hasta jets privados e incluso submarinos. Esta diversificación en la forma de transportar la droga no solo demuestra su sofisticación logística, sino también su capacidad para adaptarse a las medidas de seguridad y evadir la detección. Las alianzas estratégicas también han sido clave para el éxito del Mayo durante muchos años. Fue socio del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien se convirtió en uno de los líderes más poderosos y temidos del narcotráfico. Sin embargo, después de la captura del Chapo en 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos, el Mayo tomó las riendas del cartel de Sinaloa y se convirtió en su líder indiscutible. Manuel Noriega nació el 11 de febrero de 1934 en la ciudad de Panamá. Ingresó en el ejército panameño en 1962 y rápidamente ascendió en las filas gracias a su inteligencia y habilidades militares. En 1983, aprovechando la inestabilidad política en el país, Noriega se convirtió en el líder del Facto de Panamá. Durante su régimen, Noriega mantuvo una estrecha relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Se le acusa de haber facilitado el transporte de drogas a través de Panamá hacia Estados Unidos y de recibir grandes sumas de dinero a cambio de proteger a los traficantes. Además, se sabe que Noriega colaboró con los contras nicaragüenses intercambiando armas por drogas para financiar su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos, preocupado por la creciente influencia y el comportamiento criminal de Noriega, tomó la decisión de invadir Panamá en 1989. La llamada Operación Causa Justa tenía como objetivo capturar al dictador y poner fin a su régimen. Noriega se refugió en la Embajada del Vaticano, pero finalmente se rindió el 3 de enero de 1990. Tras su captura, Noriega fue juzgado en Estados Unidos y condenado por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero. Fue sentenciado a 30 años de prisión, aunque posteriormente se redujo a 17 años. En 2011, luego de cumplir su condena en Estados Unidos, fue extraditado a Panamá para enfrentar cargos adicionales relacionados con violaciones de derechos humanos durante su régimen. Griselda Blanco, mejor conocida como la Reina del Polvo Blanco, fue una figura icónica en el mundo del narcotráfico. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, se convirtió en una de las mujeres más poderosas y peligrosas del negocio del narcotráfico en Miami durante las décadas de 1970 y 1980. Desde joven, Blanco mostró una inclinación hacia la violencia. A la edad de 14 años, asesinó a su propio padre debido al abuso que éste ejercía sobre su madre. Fue entonces cuando comenzó su vida delictiva y se adentró en el mundo del crimen. Para finales de los años 70, Blanco se había convertido en una socia clave dentro del cartel de Medellín liderado por el infame Pablo Escobar. Fue conocida por su brutalidad y crueldad, habiendo ordenado y ejecutado numerosos asesinatos para proteger su territorio y mantener su control sobre el tráfico de drogas. Durante su reinado en Miami, Blanco fue responsable de una ola de violencia sin precedentes. Ordenó asesinatos brutales, con cadáveres descuartizados, envueltos en bolsa o incluso flotando en el agua. Esta ola de violencia tan despiadada llevó a un incremento significativo en la tasa de homicidios en Miami. Sin embargo, la carrera criminal de Blanco llegó a su fin el 3 de septiembre de 2012. Mientras se encontraba en su ciudad natal, Medellín, fue asesinada a tiros por 2 hombres en una motocicleta cuando salía de una carnicería. Frank Lucas, conocido como el rey de la heroína en Estados Unidos en la década de los 70, es una figura emblemática en la historia del narcotráfico. Su vida inspiró la película American Gangster, donde se retrata su imperio del crimen y la poderosa red de distribución de drogas. Lucas era un hombre de negocios astuto y visionario que se propuso dominar el mercado de la heroína en Nueva York.
A diferencia de otros traficantes de la época, él quería controlar todo el proceso desde la producción hasta la venta final. No dejaba que intermediarios adulteraran y encarecieran su producto, por lo que estableció un contacto directo con el proveedor en el lejano oriente. Una de las características que destacaban en el imperio de Lucas era la pureza de su heroína. Él ofrecía una droga casi pura que era distribuida bajo el nombre de Blue Magic. Esta heroína de alta calidad causó estragos en la comunidad afroamericana, que fue la principal afectada por los problemas de adicción y criminalidad que se generaron en ese periodo. Sin embargo, a pesar de su éxito en el lado oscuro del negocio, la ambición y los excesos llevaron a la caída de Lucas. En 1976 fue arrestado y condenado a 70 años de prisión por conspiración para traficar heroína. Parecía que su reinado había llegado a su fin. No obstante, Lucas decidió hacer un trato con las autoridades. Colaboró con la policía y proporcionó información crucial sobre otros narcotraficantes importantes. Su cooperación fue fundamental para desmantelar algunas redes de drogas y llevó a la reducción de su condena. Roberto Suárez Gómez fue un poderoso narcotraficante boliviano que se convirtió en una figura importante en el mundo del narcotráfico durante la década de 1970 y 1980. A pesar de provenir de una familia empresarial adinerada, Roberto Suárez encontró su camino hacia el crimen y amasó una increíble fortuna exportando grandes cantidades de polvo blanco. Nacido en 1932 en una familia acomodada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Roberto Suárez podría haber llevado una vida cómoda y segura. Sin embargo, su ambición y sus creencias sobre la justicia social lo llevaron por un camino mucho más oscuro. Siendo un ferviente defensor de la erradicación de la pobreza y creyendo en las capacidades del ser humano, Suárez se involucró en el negocio con la intención de ayudar a su pueblo. Roberto Suárez se convirtió en el principal proveedor de drogas del famoso cartel de Medellín, liderado por el infame narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Suárez y Escobar establecieron una estrecha asociación trabajando juntos para expandir sus lucrativos imperios del narcotráfico. Durante su apogeo, se estima que Suárez exportaba alrededor de 2 toneladas de pasta base de polvo blanco por día, lo que le generaba enormes ganancias. Sin embargo, a medida que Suárez se volvía más prominente en el mundo del narcotráfico, también aumentaba su exposición ante la ley. En 1988, fue arrestado y condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas. Pasó casi una década en la cárcel, pero una vez liberado, regresó al negocio familiar del narcotráfico. Desafortunadamente, su regreso fue de corta duración, ya que falleció en 2000 a los 65 años. Richard Donald Ross, también conocido como Freeway Rick Ross, nació el 26 de enero de 1960 en Trop, Texas. Ross se convirtió en una figura emblemática en la introducción masiva del crack a las calles de Los Ángeles en la década de 1980. Su historia es marcada por el ascenso y la caída en el mundo del tráfico de drogas, así como por su resiliencia para reformarse. Ross creció en Los Ángeles en medio de la pobreza y las dificultades. Se involucró en la venta de drogas a una edad temprana, trabajando con otros traficantes para distribuir cocaína en los barrios de la ciudad. Ross pronto se dio cuenta del potencial del negocio que representaba el crack, una forma de cocaína más barata y adictiva, y comenzó a expandir su imperio criminal. Su sabiduría para los negocios y su habilidad para construir redes de distribución le permitieron ganarse el título del dealer de los dealers. Ross controlaba una vasta operación de tráfico de drogas, enviando toneladas de polvo blanco a las calles de Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Su dominio en el mercado negro le permitió acumular una enorme cantidad de riqueza y poder. Sin embargo, la suerte de Ross tomó un giro drástico en 1996 cuando fue arrestado en un operativo encubierto después de ser atrapado vendiendo 100 kilos de mercancía a un policía disfrazado. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, un pequeño pueblo en las montañas de Colombia. Desde temprana edad, Escobar demostró una gran astucia y determinación que eventualmente lo llevaría a convertirse en uno de los criminales más infames de la historia. A medida que crecía, Escobar se involucró en actividades criminales, desde el contrabando de cigarrillos hasta el robo de carros. Sin embargo, fue su incursión en el negocio del narcotráfico lo que lo catapultó a la fama y al poder. En los años 70, durante el auge de la cocaína, Escobar comenzó a construir su imperio criminal. Fundó el Cártel de Medellín, una organización dedicada al tráfico de drogas que rápidamente se convirtió en uno de los cárteles más poderosos y violentos del mundo. Escobar tenía una visión única para los negocios y se aseguró de tener el control de cada etapa de la cadena de suministro de cocaína, desde su producción en los laboratorios hasta su distribución en los Estados Unidos y Europa. Para terminar, quiero decirte que esto le permitió acumular una inmensa riqueza y poder. A pesar de su notoriedad como narcotraficante, Escobar fue visto por muchos en Colombia como un Robin Hood moderno. Utilizó su inmensa fortuna para construir hospitales, iglesias, escuelas y viviendas para la población más pobre de Medellín. Además, se presentó como un defensor de los derechos de los campesinos y trabajadores. Sin embargo, el reinado de Escobar estuvo marcado por la violencia y el derramamiento de sangre. Muy bien,
Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.